con nuestros invitados de frente. Continuamos con nuestros invitados, amigos oyentes de Vigía, la voz de la Policía Nacional, porque ahora nos acompaña el doctor Edward Arce Balseca, es defensor público de detención. Qué gusto tenerlo acá, doctor. ¿Cuál es el trabajo que ustedes vienen cumpliendo? Si nos gustaría que nos converse sobre ese particular, a que la gente conozca un poquito, y luego vamos a entrar ya a hablar sobre el tema derechos de las personas aprehendidas en delito flagrante, legalidad de aprehensión y flagrancia. Qué bueno tenerla acá. Bienvenido. Buenos días, doctor. Muchas gracias y buenos días con todos los oyentes. Sí, bueno, nuestro trabajo como Defensoría Pública lo ha establecido pues en nuestra Constitución, es decir, defender a las personas que no cuentan con abogado en los procesos judiciales o personas que están en conflicto con la ley. Entonces esa es nuestra función para que toda persona que entre en un proceso judicial tenga el acceso a la justicia digna y un debido proceso, ¿no? Podríamos decir así. Esto en forma completamente gratuita, doctor. Sí, completamente gratuita. El Estado pues es quien paga, digámosle así en términos coloquiales, nuestros sueldos como defensores públicos para defender a las personas que se encuentren en estado, si se quiere, hasta de indefensión o no cuentan con un abogado de su confianza, porque nuestra Constitución... Es alto Sí. el número de personas que tienen este problema, no cuentan con abogados, están inmersos en varios inconvenientes, problemas con la justicia, doctor. Bueno, la estadística no la tengo yo, pero sí es un gran Pero de porcentaje. acuerdo a los servicios que usted brinda, ¿sí? Bueno, sí, igual, o sea, porque tenemos nosotros, o en mi caso muy personal, estoy trabajando en la 9 de octubre y Patria, que es flagancia, hacemos Ajá. las audiencias de flagancia. Si bien es cierto en este punto, pues, donde comienzan los procesos, donde se les ¿Sí? detienen a las personas y comienzan los procesos, es decir, hay sí una gran cantidad, de hecho sí, no puedo establecer un gran número, pero lo que sí puedo Claro. decir es de que estamos 8 o 9 defensores solo en este punto de flagancia, pero estamos se podría decir otra vez, otro término coloquial, a full, ¿no? Es decir, entre una audiencia y otra audiencia, porque las personas no tienen abogados o no tienen el dinero para contratar a un abogado privado. Claro que sí, la falta de económica, la falta de recursos económicos hace también que puedan acudir a ustedes y que diariamente ustedes atienden desinteresadamente sin cobrarles a quien necesite. Ahí, por ejemplo, doctor, eh, como defensores públicos, ustedes tienen varias ramas. Unos se dedican a la niñez, a la adolescencia, a la familia, al núcleo familiar, otros, como usted, defensor público de detención, en diferentes ramas, doctor. Sí, justamente se podría decir por la carga procesal, la Defensoría Pública se ha visto como estrategia de establecer puntos de atención especiales, ¿no? Entonces ahí tenemos, claro, o sea, compañeros especializados en materia no penal, que llamamos, ahí está ya lo que usted nos está acabando de decir, niñez, laboral y todo. Entonces ahí, o habemos compañeros especializados en cada rama. Entonces el tema penal también habemos compañeros especializados en el tema penal. Aún más dentro del tema penal estamos nosotros divididos hasta por etapas, si se quiere. En mi caso estoy en flagancia, que es donde comienza el proceso, de ahí comienza otra etapa, digámoslo así, si es un procedimiento ordinario, pues lleva una etapa de instrucción, donde igual coge otro compañero que es en el misma área, es decir, penal, y a la etapa de juicio igual va otro compañero. Ahora, hablando de ello, justamente, ¿cómo inicia esto, doctor? ¿Qué es la aprehensión por flagrancia? Cuando a una persona se le encuentra cometiendo una infracción o un delito, o la realiza frente a una o dos personas, esa es la flagrancia.
como decimos Hay nosotros. testigos. Sí, hay testigos, o incluso no puede haber, ¿no? Pero hay una denuncia, pero ya estamos dentro de las 24 horas, entonces la policía hace un, un seguimiento, una persecución ininterrumpida dentro de las 24 horas y lo detiene a esta persona que cometió, perdón, esta infracción o este delito. Ahora con la reforma pues tenemos que esta flagrancia puede ser de 48 horas, pero hay excepciones, ¿no? O sea, es decir, si los sitios son remotos, en lugares de frontera, porque vamos al ejemplo, si a alguna persona le detienen cometiendo una infracción en la frontera, digamos, donde se llega incluso con canoas, entonces hasta llegar hasta un juzgado, digámoslo así, se va a ir más de 24 horas y como nosotros decimos, se caería la flagrancia, es decir, tendrían que liberarlo porque ninguna persona puede estar detenida más de 24 horas. Ahora, luego es ya 48 horas, que ayuden algo también, doctor. Sí, claro, justo por el tema que le contaba, o sea, se caían muchas flagrancias y cuando ya la persona o el aprendido llegaba ante el juez, pues el juez viendo la hora que ha sido detenido, simplemente tenía que liberarle porque Claro. se cayó la flagrancia. Entonces ayuda mucho. Pero eso son circunstancias, como le cuento, especiales, ¿no? O que se justifique en algún estado de necesidad, cosas como esas. De ahí seguimos con la flagrancia de 24 horas que está en flagrancia que ha cometido la infracción dentro de este tiempo y se lo detiene dentro de este tiempo. Ahora, ¿cuáles son los derechos de las personas aprendidas en delito flagrante, doctor? Si bien es cierto, tal vez las personas, nuestros oyentes o sus oyentes, perdón, van a pensar de que hay o existe algo especial, es decir, para las personas aprendidas hay estos derechos y aquí están los derechos de las personas aprendidas, que si bien es cierto, nuestra ley lo dice que están en estado de vulneración, pero comencemos de nuestra misma Constitución, es decir, del artículo 76. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, son los derechos de todas las personas, de todas las personas. ¿Por qué digo son el derecho de todas las personas, de todos nosotros como ciudadanos? Porque la persona que comete esta infracción o está en flagrancia, nuestra misma Constitución le garantiza de que se le va a tratar con ese privilegio de que está investido de la Constitución de inocencia. Es decir, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Entonces, los derechos de las personas aprendidas son los mismos derechos que tenemos todos, porque es de todos. Entonces, no podemos, en este caso, tal vez alguna persona que se encuentre en delito flagrante, decir, bueno, ya está sin derechos porque hay dos o más personas que le vieron a esta persona cometer este delito. Entonces, no es así, no se le quitan los derechos. Más bien, yo me atrevería a hacer un comentario, porque sí se ha escuchado, ¿no? Porque uno anda por todo lado, por aquí, por allá, digámoslo así. Entonces dicen que bueno, que las personas aprendidas o los delincuentes tienen más derechos. Y no es así, son los mismos derechos que tenemos todos. Más bien, utilizo otra vez este término, es de que por la práctica que tienen estas personas que son aprendidas, entonces ellos ya saben más cómo hacer valer sus derechos. Porque tal vez una persona que no ha estado en conflicto con la ley no sabe qué derechos están en nuestra Constitución y no saben cómo operar o hacer efectivos esos derechos. Pero claro, una persona que está aprendido y de pronto, digámoslo así, la persona que la aprende, el señor agente de policía, se excede en sus funciones, lo agrede, entonces incluso está con un juicio encima Claro. del compañero policía. ¿Por qué? Porque, claro, pues estas personas aprendidas saben que no le pueden Es que topar. muchas de ellas ya tienen 2, 3, 4, 5 aprehensiones, doctor, y dejamos esto también mucho que desear. Ellos ya saben cómo salirse con la de ellos también, doctor. Sí, justo es lo que No, acabo de decir, sí, porque ellos tienen la práctica, no porque han estudiado, sino que están, como usted dice, entra y sale y ya saben qué va a pasar, incluso sí. cuando uno como abogado, asesor público, se va a las entrevistas previas antes de las audiencias, entonces ellos muy confiados dicen, no, Muy doctor, tranquilos, sobre sí, todo. ya saben lo que va a pasar, uno Terrible. se les va a explicar, pero claro, uno al verlos, se ve que sí conocen el procedimiento y saben lo que va a pasar. Entonces son
son temas como eso, ¿no? Entonces, por eso es de que, entonces, hablando de los derechos de las personas aprendidas son los mismos, o sea, que todo el ciudadano tenemos. Mm, Ujú. lo que sí ellos tienen una ventaja es de que conocen y saben por la práctica que ellos ya tienen. Claro que sí, doctor, y eso es a veces nosotros tenemos esta molestia de la impunidad, que a veces decimos, ¿cómo puede ser posible de que lo aprendan con las manos en la masa, como vulgarmente utiliza nuestra comunidad? Y sin embargo, llegó a las 24 horas y le dejaron libre. A ello también viene la colaboración que debe existir de la ciudadanía también, doctor. Sí, o sea, es una parte fundamental y yo por mi experiencia sí tengo que decirlo y se los estoy confirmando de que no es tanto del sistema judicial, ¿no? De que, o los jueces o fiscales o los mismos como defensores públicos, más bien es del tema de la ciudadanía, no hay la colaboración. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra ley franquea o está tipificado muchas salidas alternativas para estas personas que caen en conflicto con la ley, es decir, para los delincuentes, voy a utilizar esta palabra, ¿no? Los delincuentes que están aprendidos, se los detienen con las manos en la masa en delito flagrante y resulta que ya salen al poco tiempo. ¿Por qué sucede eso? Puede ser porque se activó, incluso yo mismo he activado el tema de estas salidas alternativas, como la conciliación, que es decir, llegar a acuerdos. Entonces está la víctima del otro lado, está el procesado, hay un acercamiento y se le dice, Ujú. bueno, entonces la víctima, en este caso la ciudadanía dice, bueno, no quiero más problemas, a ver, lleguemos a un acuerdo. Entonces incluso se ha llegado a acuerdos económicos, o sea, yo soy testigo de eso. Entonces se ha pagado 100, se ha pagado $200 a la víctima y se llega al tema de la conciliación y esta persona sale, cierto es, sale y podríamos decir que hasta el sistema, el sistema lo permite, o sea, no es tanto la corrupción que de pronto pensamos que existe, que de pronto el juez, el fiscal o el defensor público hizo alguna cosa, no es así, y ese es un tema ya, creo que ya ha sido tratado hasta la saciedad, no es un tema de ley, de leyes, de que hay muchas salidas alternativas y de hecho como abogado, en mi profesión como defensor público no puedo hacerme de la vista gorda, decir, no, más bien ese es mi objetivo, llegar a conciliaciones, llegar a Claro, salidas alternativas de claro. suspensión de la pena, un procedimiento abreviado. O sea, mire lo que Disculpas estoy diciendo es, públicas. Hay sí, muchas hay muchas alternativas, doctor. alternativas para poder salir. Y Ujú. eso es lo que está pasando, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y a la persona aprendida, justamente de lo que estamos hablando, de los derechos, no le podemos decir no. O sea, tú no puedes acoger tus derechos porque cometiste este delito. No, porque ahí está nuestra Constitución, los derechos son para todas las personas. No le puede negar el juez, ni siquiera negar, el juez no puede porque incluso estaríamos de que el juez estaría yéndose contra su profesión, es decir, garantizar los derechos de las personas que están, tanto de la víctima como del procesado en un proceso, están inmersos en este proceso. Eso en cuanto a los derechos de los aprendidos, que está en el artículo 76 de nuestra Constitución. Y fundamentalmente todo se reduce a un debido proceso. ¿Qué es un debido proceso? Es decir, desde el momento que lo aprenden, ellos tienen derechos, o sea, a tener un debido proceso, a contar con un abogado, a que no le puedan, en este caso, no sé, realizar su testimonio, cosas como esas. Tiene un derecho de contar con su abogado y la asesoría del abogado. Entonces, cuando se violenta el debido proceso, estos, valga la redundancia, estos procesos se caen porque el alma mater de todo proceso es no dejarle en la indefensión a las personas que están siendo procesadas. Cuando les dejamos en la indefensión sin un abogado o algo así, estos procesos, por más delitos tan graves o que cause conmoción social como temas de violaciones, van a salir libres porque se declara la nulidad si hay Ajá. violación al debido proceso. Entonces, en forma general, y de hecho por el tiempo, decimos de que, claro, están los derechos en el artículo 76, de ahí nos habla mucho de contar con un abogado de confianza, perdón, y muchos más. Se presumirá su inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme
o sentencia ejecutoriada, lo que yo decía, mientras no hay una sentencia ejecutoriada dentro de un debido proceso, el señor tiene los mismos derechos que todos los ciudadanos, porque obvio es un ciudadano. Con una sentencia, pues, bueno, ahí se le restringe sus derechos de ciudadanía y cosas así. Ahora, la aprehensión, doctor, debe ser legal, con todos lo que dice también las leyes para una aprehensión legal. Sí, justamente cuando una persona es aprehendida entra, o lo que sigue es una audiencia de flagrancia, y esta audiencia de flagrancia se divide fundamentalmente en una primera etapa donde se trata la legalidad de la aprehensión y si están en flagrancia. Entonces, hablando de legalidad de la aprehensión, es lo que anteriormente estábamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, no se puede violentar un derecho de la persona que ha sido aprehendida. Le pongo un ejemplo: si de pronto una persona que ha estado cometiendo un delito de robo es aprehendida por los señores agentes de policía, y los señores, estoy exagerando, y los señores agentes de policía lo agreden sin motivo, es decir, porque ya estaba sometido, perdón, este término coloquial, lo agreden. Entonces, en la flagrancia, en la audiencia de flagrancia, se ve la legalidad de la aprehensión. Entonces, obvio, el abogado, el defensor público, el abogado privado, pues, va a alegar: mire, mi defendido está golpeado, porque obvio son evidentes los golpes, no sé, y un certificado que se le hace antes de hacer la audiencia va a ratificar que ha sido golpeado, y por más que venga robando, por más que venga cometiendo esta infracción, por más grave que sea, se ha violentado el debido proceso, y el juez no va a calificar la legalidad de la aprehensión, va a decir si han violado los derechos constitucionales del señor tal. Por tanto, no califico legalidad, y de hecho, si no califico una legalidad ni flagrancia, el señor se va a salir caminando en la misma audiencia, ni siquiera después de un proceso, porque se ha excedido, ¿no? Estoy hablando de casos extremos, no estoy diciendo que esto está pasando, eso puede pasar. En el tema, para poder explicar una legalidad de una aprehensión, tiene que ser legal, respetando sus derechos constitucionales, dándole derecho que hable con un abogado, a la llamada, como se ve en las películas, ¿no? Una llamada, hacer una llamada a sus familiares o a su abogado, Claro. para que vaya. Entonces no hay cómo privarle de todos estos derechos. Si se lo priva de estos derechos, peor aún, en el caso extremo que pongo, que se lo agreda, pues obvio, el señor juez no va a poder calificar la legalidad. Entonces el otro punto es la flagrancia. ¿Y qué es la flagrancia? Eso está establecido en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, que nos habla, igual lo que ya mencionaba. Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia la persona que comete el delito en presencia de una o más personas. La persona que se encuentra con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos que hayan presumir el cometimiento reciente de un delito, y la persona que persecución ininterrumpida de forma física o por medios tecnológicos desde el momento de la supuesta comisión de un delito hasta la aprehensión, aun cuando durante la persecución se haya despojado de los objetos, documentos, contenido digital relativo a la infracción recientemente cometida. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de 48 horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión, lo que habíamos mencionado. Entonces tendríamos que ver si incluso está en flagrancia, si la acción que cometió esta persona aprehendida está tipificada en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Orgánico Integral Penal, porque, por exagerar, digo, una persona no le pueden detener porque estuvo parada en esquina, digámoslo así, y de pronto alguien dijo: "Ay, no, este señor es que me va a robar". Entonces, no, de pronto él estuvo parado. Claro. Entonces no estuvo en flagrancia, no cometió una infracción frente a una o dos personas. Entonces eso se discute en la primera parte, legalidad y flagrancia, si se cometió. Entonces Fiscalía con los agentes aprensores van a justificar de que sí existió la flagrancia, que el señor estaba, que hay las personas que lo denunciaron, que hay las personas que lo vieron, cosas como esas no van a justificar, y el señor juez va a calificar legalidad
y flagrancia, cumpliendo lo que ya habíamos mencionado, fundamentalmente un debido proceso. Y para eso estamos los abogados, para garantizar el debido proceso. Doctor, aquí nos preguntan y dice qué pasa con estos individuos que cometen varios y varias crímenes en unos casos y en otros hurtos y se les encuentra en fragancia, pero la comunidad a veces, aquí nos dice, a veces hacemos, nosotros mismos tratamos de limpiar con ellos y agredimos. ¿Qué pasa con la comunidad, doctor? Bueno, es una infracción, pues ya ahí tendríamos una flagrancia ya para la comunidad, si se quiere, ¿no? Pero ustedes dirán, y bueno, cómo, cómo sancionamos a la comunidad? De hecho, si es que se pudiera ubicar a las personas por grabaciones directas, es decir, a tal persona, al presidente del barrio, se le ve con el, igual voy a exagerar y perdón los términos coloquiales, con un palo y dándole al aprendido, se lo vio, entonces obvio lo van a detener y lo van a procesar, pues, si es que es por lesiones, si es que incluso no es más grave, ¿no es cierto? Entonces, obvio la comunidad está cometiendo una infracción, si bien es cierto también ha sido y es prácticamente difícil procesar a la comunidad, si hablamos de comunidad no sabemos cuántas personas son y quién fue, porque en el momento de que sucede estas agresiones a la persona que está prendida, hay muchas personas y la ley sí exige que se tiene que individualizar los actos cometidos y a la persona, es decir, el señor presidente Juan, bueno, cualquier apellido, se le vio que él cogió el palo, se le vio él que le dio el golpe en la cabeza, se le vio, o sea, hay que poder, la ley necesita eso, ¿no? Pero si vemos mucha gente, entonces hay o existe muchas, podríamos decir, muchas posibilidades de que no se pueda llegar con él. Claro. ¿Quién fue quien le causó las heridas? Vamos a la causa extrema, ¿no? Que causen la muerte. Entonces, obvio, entonces habría que ver cuál golpe fue que le causó la muerte a la persona, ¿no? Y quién fue quien dio ese golpe. Bueno, eso sería ya dentro de un proceso, pero lo que sí entiendo, y creo que la pregunta va por ese sentido, sí, o sea, incluso a veces las mismas personas que son víctimas pueden ser procesadas, porque claro, de pronto estoy en la calle y no sé, pues no vienen y me asaltan y yo por mi desesperación cojo un palo y lo mato al señor. Entonces voy a ser procesado y tendríamos que ver si es que está dentro de una legítima defensa o está dentro de un estado de necesidad. Porque ¿cuándo puede estar dentro de un estado de necesidad? Es de pronto sí, estoy viendo que a mi hija le están Claro. atacando yo, obvio, o sea, ya Salvo voy en a su dejar defensa. claro, voy a dejar de ser abogado. Bueno, no es correcto, sino me voy a olvidar todo lo que tengo y voy a defender a mi hija, ¿no es cierto? Y en esa forcejeo tal vez sucede que la persona fallece, sí, pues ahí sí es justificado porque de pronto yo no fui con algo excesivo, ¿no? Que es algo excesivo para la legítima defensa, es decir, tal vez este delincuente estuve con un cuchillo, pero yo fui sin armas, fui y me defendí y resulta que salió muerto, entonces estoy dentro, pero a lo contrario, esta persona que está asaltando está con un palo, digamos, y yo voy con un arma de fuego, es decir, una pistola, obvio ahí sí, pues no está equiparable para decir me estaba Claro. defendiendo. Entonces igual vamos a entrar a un proceso que tendríamos que igual demostrar de que estamos en legítima defensa o en estado de necesidad. En la pregunta que me hacen, obvio, no, ahí no habría ni legítima defensa ni estado de necesidad. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos o ya lo tiene la policía, por ejemplo, sometido al delincuente y nosotros o la comunidad va y lo golpea y lo mata. No. Hay casos también que la comunidad trata de quitarles a los agentes policiales o a los servidores policiales a un delincuente para acabar con su vida o quemarlo o agredirlo, pero esto, por derechos humanos también funciona ahí porque Policía Nacional no lo permite, doctor, porque está bajo ya la custodia de la institución uniformada. Exacto, o sea, la función de la Policía Nacional es eso, o sea, cuidar que no se cometan
infracciones o delitos, peor aún frente a ellos, porque si ellos Claro. no hicieran nada, estamos frente a un delito de omisión Claro. por parte de los agentes de policía, porque no Y eso pueden no decir... entiende en Claro. muchos casos nuestra comunidad. No, no, es que no entendemos porque pensamos que estamos en nuestra Nuestro verdad, derecho. es decir, es que él robó y tengo derecho a matarlo. No, no estamos en épocas de la caverna, bueno, ni siquiera. No. Yo creo que desde que tengo uso de razón y bueno, he leído, no es que es permitido matar y esas cosas, ¿no? Entonces, esos abusos que se comete y de hecho, si cometemos una infracción, vamos a estar en el ojo de la ley, vamos a tener Claro. problemas con la ley. Pero tampoco les estoy diciendo de que una persona, por defender a su familia, no puede agredir al ciudadano. Sí, sí, ahí está en las causas de la legítima defensa, un estado de necesidad, como ya estaba mencionando, que no es el tema del día de hoy, que igual necesita algo extenso como para poder explicar todo esto. La ley es así, bien extensa, y por eso nuestro ordenamiento también jurídico dice: el desconocimiento de la ley no exime a persona alguna, pero sí tenemos bastantes normativas que sí necesitamos conocer todos los ciudadanos para poder poner en práctica e incluso poder estar en igualdad de condiciones con las personas aprendidas, hablámoslo así, porque si no hay una sentencia, pues no podemos establecer de que él ha sido el responsable o el culpable de tal o cual infracción. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros estos minutitos. Qué importante es siempre aclarar, conversar con usted, despejar algunas inquietudes de nuestra audiencia y conocer que tenemos una entidad que también contribuye en la defensa, en la justicia y sobre todo, pues en forma completamente gratuita están allí para lo que necesite nuestra ciudadanía. Sí, muchas gracias por la oportunidad y por último solo voy a terminar diciendo de que si bien es cierto, todas las personas o la mayoría de personas, perdón, van a pensar de que la Defensoría Pública es solo para los delincuentes y no es así. Es decir, estamos diciendo que la Defensoría Pública está para la persona, para la madre de un hijo que no tiene para pagar un abogado, para las personas de bajos recursos, las personas de tercera edad que igual están siendo vulneradas sus derechos. Es ahí, Tal vez el tema es de que la Defensoría Pública está más, más visible, digamos, en los temas penales, porque es lo de Así todos es. los días, pero no es que los defensores públicos es solo el tema penal, como ya se lo había mencionado. Y muchas gracias por la oportunidad y estamos gustosos a estar aquí nuevamente. A usted, Gracias. doctor, muchísimas gracias. El doctor Edgar Arce Balseca, defensor público de detención, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.